Asunto número 7. Pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don David González Medina, al Consejo de Gobierno. Señoría, tiene la palabra para formular la pregunta. Quizá yo tenga mal el orden del día, pero pensé que mi punto era el octavo, pero posiblemente sea error mío. Creo, ¿no? Bien. Pues nada, la pregunta es si se va a producir reordenaciones en el mapa escolar y, en su caso, en qué términos. Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Perdón, presidente. Señoría, el mapa educativo asturiano, o mapa escolar, como usted le llama, está básicamente articulado en torno a dos redes de diferente naturaleza y extensión: la red de centros públicos y la red de centros privados concertados, a razón de 428 centros públicos y 72 concertados. Respecto a la red de centros privados concertados, como sin duda ya sabrá, son los conciertos educativos entre Administración y empresas los que determinan el número de grupos y los centros educativos existentes en nuestra región. En este sentido, como ya he dicho antes a la diputada doña Lucía Montejo, está próxima a ser publicada la normativa que regulará el procedimiento de suscripción y renovación de conciertos. No está abierto, por lo tanto, a día de hoy el plazo de solicitud para que los centros la formulen. Por lo tanto, respecto a esta red, los posibles cambios del mapa escolar, como le denomina, pues no se pueden señalar, es obvio. Sí que le puedo decir que adaptaremos la red de centros privados concertados a las necesidades de escolarización o de plazas escolares en los diferentes concejos. Y lo que queríamos hacer, o lo querríamos hacer, de la manera más eficiente, a la par que considerando, fíjese lo que le digo, los efectos sobre el empleo de los profesores de la enseñanza privada concertada afectados por la, parece que ineludible, reducción de unidades de concierto. En cuanto a la red de centros públicos, sí que sabemos más por la razón normativa que antes le he dicho. Tenemos datos de alumnados completos y cerrados 2016-17 y tenemos un diagnóstico completo de la red pública partiendo de una premisa esencial y que ya le he mencionado en anteriores ocasiones, que es la consolidación de la red de los centros públicos existente en la actualidad y asegurando que en todo concejo que dispone de oferta educativa la mantenga, dado que la escuela es un factor esencial de vida y avance de la comunidad. Y respecto a los factores, y voy a ser muy breve en este apartado, aunque podría extenderme mucho por razón de materia, que pueden determinar, por contestar a su pregunta, la modificación, evolución de la red de centros públicos o la reordenación del mapa escolar, por el que pregunta, digo que los factores son varios. La evolución demográfica negativa, que implique el cierre de algunas escuelas, algunas por muerte natural, como hemos visto. La planificación y construcción de nuevos centros educativos. Por lo tanto, permítame un inciso, señoría. Usted con frecuencia dice que cuando el consejero habla del mapa escolar, en realidad habla de cierre de centros. Eso es falso. Eso es una falsedad. El mapa escolar entraña también construcción de nuevos IES. Por ejemplo, el IES de la Corredoria, de la Florida o de la Fresneda. Compromiso este último con ustedes. Por cierto, 3 equipamientos, se lo adelanto, que pretendemos que sean singulares, no solamente en su estructura, sino en su proyecto educativo. Queremos para ellos, y estamos trabajando y estudiando, algo singular y distinto. Pero bueno, es un paréntesis. Otros criterios: apertura de nuevos equipamientos sobre los ya existentes. Por ejemplo, el CIB del deporte, que se realizará en el concejo de Avilés, o la transformación del Colegio Público de Soto en Trubia en una escuela de 0,3. Otro criterio de modificación de la red: ampliación de centros educativos, y que los conoce y no los voy a reiterar: el IES Montevil, el IES Roces, Can Gardonís, etcétera. O
nuevos equipamientos, por ejemplo, para 03 que se han pedido, como Piloña, Tapia, Gijón, etcétera. Consecuentemente, señoría, en la Consejería de Educación estamos, ya lo he dicho en otra ocasión, en permanente revisión y reordenación del mapa educativo asturiano de acuerdo con los criterios que le acabo de señalar, tanto para la enseñanza privada concertada, aún en ciernes, como para la enseñanza pública, de acuerdo a los criterios que le he mencionado. Y desde esta premisa, que no olvide, mapa escolar no es igual a cierre de centros. Eso es una falsedad de fácil probación. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor González Medina tiene la palabra. Sí, gracias, presidente, consejero. Bien, pues sí que realmente estamos ante un tema importante que yo creo que sí que hay que tratar con la responsabilidad que él le exige. ¿A qué me refiero? Usted matiza que la reordenación del mapa escolar o del mapa educativo no implica solamente el cierre de centros, es cierto. Claro, también implica la construcción de centros allá donde se necesitan, pero usted solo ha querido mencionar los que pretenden construir. Yo entiendo que este es un tema desagradable para un gobierno, lo entiendo, es lógico. Es un tema desagradable porque no va a despertar el aplauso ni la ovación ni de los ayuntamientos, ni de las familias, ni de la comunidad educativa. Pero es que un gobierno tiene que afrontar los temas que también son desagradables. Asturias está viviendo un invierno demográfico en el que no me voy a detener a relatar los datos porque son insistentemente dichos, pero es una situación verdaderamente preocupante y dramática que afecta a muchas áreas asturianas, afecta a muchos campos asturianos y por ello también afecta a la educación. Una de las secuelas que vemos en la educación es que la oferta de plazas educativas existente hace una década, por ejemplo, claro, ya no se ajusta a la realidad demográfica actual. Y así nos encontramos que, por ejemplo, el 35% de las plazas de los colegios públicos no han sido ocupadas al inicio de este curso o que el 17% de las plazas de los centros concertados no han sido ocupadas en este inicio de curso. Ante esa realidad, claro, la Consejería de Educación, pues por una cuestión de seriedad, debería emprender ya esa reordenación de centros para ajustar las plazas a la realidad demográfica. Y claro, eso, fíjese, eso trae consigo cerrar aulas, y eso trae consigo fusionar colegios, y eso trae consigo llevar a cabo y tomar decisiones que no son muy populares. Usted hace mención, como le digo, a la construcción de centros en zonas donde no los hay o se necesitan. Sí, si los conocemos por los incumplimientos sistemáticos a lo largo de los últimos años. Claro que los conocemos, el Instituto de la Fresneda. ¿Cómo no lo vamos a conocer si lo trajimos nosotros a una negociación presupuestaria? O el Instituto de la Corredoria, que lo hemos traído nosotros a esta negociación presupuestaria. Por lo tanto, claro que lo conocemos. Pero también hay que hablar de esas zonas de las que usted no quiere hablar y donde le digo que a su Gobierno le está faltando, por un lado, transparencia y, por otro lado, determinación. Y faltan transparencia y determinación y eso acaba provocando incertidumbre en la comunidad educativa, acaba provocando cabreo, enfado e inestabilidad en los ayuntamientos y también acaba provocando una sensación de desasosiego en el cómputo global de la comunidad educativa y también del resto de fuerzas políticas. Porque nos falta información, nos falta transparencia y nos faltan certezas. Y eso falta porque a su consejería, y concretamente usted, no está queriendo tomar esa decisión y no está queriendo ser transparente. Y así nos encontramos con casos como los que suceden en Cangas de Narcea, de si se mantiene o se cierra un CRA o si se mantiene y se cierra una unidad en el Colegio Maestro Casanova. Entonces, ante ese tipo de situaciones, insisto, le falta determinación y transparencia. Pero mire, al final lo realmente importante es que se tomen decisiones. Y desde nuestra fuerza política, en este caso, entendemos que este es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la Consejería de Educación. Además, usted así lo dijo cuando llegó a la misma. Uno de los principales retos a los que se enfrenta la Consejería de Educación en esta legislatura y, por ello, el Gobierno. Y, por lo tanto, nosotros sí que le lanzamos una mano tendida en este asunto. Le lanzamos una mano tendida siempre y cuando haya transparencia, consenso y diálogo en este proceso. Nuestros alcaldes, los alcaldes del Partido Popular, que les recuerdo que somos la principal fuerza de oposición en esta región, nos piden, nos exigen y nos insisten en que les repitamos la necesidad de transparencia. Y así lo hacen también todos nuestros portavoces municipales, especialmente en el occidente y en el oriente, que son las áreas más afectadas. Y fíjese, creo que tampoco discrepan mucho en esa opinión y en ese criterio los alcaldes de su partido y los portavoces de su partido. Por ello, insisto, mano tendida siempre y cuando haya diálogo y transparencia. No puede haber este baile de datos, no puede haber este baile de informaciones y no puede haber esta opacidad. Y un Gobierno serio y un Gobierno responsable tiene que tomar decisiones en asuntos que no son muy populares.
y tiene que tomar decisiones en asuntos que son desagradables. Y si la realidad demográfica asturiana ya no está ajustada a la oferta de plazas educativas, como sucede en Asturias, por políticas llevadas a cabo durante muchos años, equivocadas y erróneas, pues ahora hay que tomar decisiones respecto a las plazas educativas. Y lo que se le pide a usted es que sea transparente, que tenga determinación y que transmita certezas a los colegios, a los institutos, a las familias, a sus equipos directivos y a los diversos ayuntamientos asturianos, porque eso en realidad irá en beneficio de la educación pública asturiana. Muchas gracias. Gracias.